Producido por el colectivo Aguas Negras, Espectros Sonoros, las voces de los Andes, desde Bogotá para el mundo. Es que los colombianos estamos hablando de un tema, seguimos hablando del otro, cruzamos por otro, volvemos por otro, seguimos por aquí, y entonces América y Cali, pero no jodas que América iba a aprender. Lo que pasa es que si hubieran alineado al pibe hubiera sido mejor, porque lo que pasa es que en América, no jodas que en América, pero si en América es de los Rodríguez, hermano, y los Rodríguez dijeron que no, y uno después dice, ¿de qué estábamos hablando? Eso tiene sus ventajas, eso tiene sus ventajas. Para mí es un gran placer recibirlos cada semana en este programa que se llama Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Para este programa estamos con la presencia de Vanessa Caicedo, de Nano, que estará colaborándonos con el servicio técnico, y de mí, de Fabián Villegas. Esta es una conversación que tenemos con la Biblioteca Pública El Tunal, con el Laboratorio de Escritura, y a continuación les dejo para que disfruten de sus reflexiones, de sus escritos y de sus pensamientos. Bueno, muchas gracias a nuestros escuchas que están detrás de nuestras plataformas, de nuestras voces y que están muy pendientes de nuestro contenido. Hoy nos encontramos acá en el Laboratorio de Escritura de la Biblioteca Pública El Tunal, la Gabo en Verso, y el objetivo de este espacio también es pensarnos un poco el talento, las letras y las escrituras que tienen varias de las personas que tenemos acá. El Laboratorio de Escritura lleva aproximadamente un año pensándose varios temas de la cotidianidad y reflexionando sobre la ciudad, sobre una ciudad que también tiene un día a día, una rutina y que nos encontramos cada viernes en este espacio. Para iniciar como una conversación, quisiera preguntarles qué piensan cuando ustedes escriben o cuando vienen a este espacio a generar nuevos conocimientos. Bueno, cuando llegué aquí a este espacio por accidente, me encontré con algo que me apasiona y que no sabía que me apasionara tanto como la escritura. Yo venía escribiendo desde mi juventud, pero lo hacía a nivel así como casero, como para mí. Ya cuando llegué a este espacio me di cuenta que lo que yo escribía podía salir del contorno de mi casa y podía ofrecerlo a las demás personas. Y nada, eso fue lo que me trajo aquí. Estoy muy contento, ya voy como para 7 meses y he aprendido mucho y ahorita estamos bien, estamos ahí tratando de mejorar cada día más. Cuando escribes, cuando escriben los compañeros de laboratorio, ¿cuáles son los personajes que ustedes escriben de su cotidianidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes traen desde sus personajes? Gracias, buenas tardes, Perla Díaz. Yo vengo de otro espacio donde totalmente lo que se escribía era completamente blanco. Yo estaba acostumbrada a otro tipo de escritura. Aquí me encontré con la novedad de que era algo totalmente diferente a lo que yo en algún momento escribía o trataba de escribir. Empecé a pulirme más, empecé a mejorar lo que yo ya tenía en unas bases. Estoy agradecida por eso, por haberme abierto este espacio. Y lo que yo escribía era muy blanco. Aquí empezamos por realismo sucio y fue un vuelco totalmente diferente, un tipo de personaje, siendo que realismo sucio es todo lo que es marginal. Y fue totalmente novedoso para mí, aunque muchas veces, pues, como se dice, uno se la sabía, pero nunca se podían decir ni en público, o muchísimo menos yo me imaginaba escribirlo. Entonces fue altamente reconfortante para mí. Desde ese punto de vista, siento que he ascendido, me he superado un poco más y quiero seguir en esa tónica. Gracias. Y esa misma tónica también ha sido el mediador de la biblioteca El Tunal. Rafael ha permitido estos espacios, ¿no? Y quiero también aprovechar como nuestra segunda intervención con Perla y es preguntarle como ese antes y ese después que usted ha tenido aquí en esa experiencia y el que ha podido compartir con todas las personas del laboratorio. ¿Listo, Fabi? Sí, me presento, Rafael Guari, mediador de programación. Para mí fue un antes y un después, como tú dices, porque yo sí creo firmemente en la idea de que los escritores no son los únicos que estudian en la universidad
los únicos que tienen un título de literatura en una universidad pública o privada, sino que los escritores somos todos aquellos que queremos expresar nuestras ideas, nuestros sentires, nuestros pensares a través de las letras. Y eso nos hemos encontrado acá en el laboratorio de escritura de la Gabo en verso, donde gente desde la cotidianidad, sin ser grandes escritores como nos han dicho los medios de comunicación, ¿sí? O de universidad, pues están acá escribiendo, están socializando lo que viven diariamente. Y si hay un antes y un después, porque pues cuando yo llego al laboratorio de escritura de la Gabo en verso, pues también como lo decía en la anterior intervención de Perla, así como en otros laboratorios de escritura era muy plano, ¿no? Lo mismo de siempre, las clases muy casi tipo universidad, y acá nos hemos encontrado con otro aspecto educativo y pedagógico y didáctico totalmente diferente, ¿no? Donde el diálogo de saberes, donde el humor también juega un papel importante y donde sobre todo la construcción colectiva de conocimiento es esencial, ¿sí? Específicamente para la labor de la escritura. Acá hemos abordado también el tema del realismo sucio, pero también hemos escrito sobre Bogotá. En ese sentido, ahorita pues Fabi te voy comentando y demás espectroyentes de que pues tenemos una antología en marcha, una antología alrededor de escritos sobre Bogotá, desde lo ecológico, ambiental, desde lo social, desde incluso lo político, lo económico y desde la crítica incluso particulares del humor. Entonces es muy importante para tenerlo en cuenta. El roto, Perla Díaz. Para comenzar les diré que me llamaban el Popis, Mampara o Garbimba, como me conocían en el bajo mundo, más bien en el inframundo. Me cascaba con el que se me pusiera salsa y sin mente como el muñeco. Man al que las nenorras no le faltaban, así todo, ellas me decían, papichurris. Para otros solo era un calidoso, cuando se trataba de esquivar al ecológico, o también llamado guineo. También hacía las veces de cuidandero del roto. Cuidaba a los roscos o taladros y también a las pobres garmundias que me recordaban a mi cucha, que vio las verdes y las maduras cuando mi cucho nos abandonó, y a ella no le quedó de otra que ejercer la profesión más antigua de la humanidad para poder comer los dos. Fueron muchos los visajes que presencié y otro de los cuales yo fui el personaje principal. Soy sobreviviente del cartucho de Bogotá, cuando los que caían en desgracia allí y les daban a conocer la mascota, un cocodrilo que no fue paja, la mera verdad. Aún retumban en mis oídos los gritos cuando a muchos los pusieron a marcar calavera, cuando se hacían las piñatas al por mayor, y algunos lucían después la pijama de madera. Continuando, soy un recorrido de la vida, del duro asfalto por las localidades del centro, sin duda una de las más tesas, Los Mártires, donde lo oí todo, prostitución, pillaje y por supuesto no faltaban las drogas. Una de las primeras en aparecer, la marimba, la maracachafa, cuyo nombre común, la marihuana, cuando recién aparece de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los primeros marimberos apoyaron a algunos vallenateros y les sirvieron como soporte económico a algunos reconocidos grupos, hasta que la marimba se posesionó en las grandes ciudades, trayendo dolor y crisis familiar a todo nivel, a todo estrato, donde no hubo escapatoria. Corrían los años 70 y 80, ya hacia sus finales. Qué épocas donde la juventud andaba desbocada con ganas de comerse el mismo putas si fuera posible. Recordar aquellas aventuras junto a mi pez, donde todo nos salía remaquia. Las situaciones se presentaban como todo a veces, unas bien y otras mal. No faltó el que sembró cizaña, otras pleno. También no faltaron las aletas, que a toda costa querían interponerse sobre los demás, a costa de lo que fuera. Después se arreglaban las vueltas. Muchos salimos luqueados y otros salían líchigos por no trabajar bien. Prosiguiendo,
En muchos casos teníamos a las nenorras campaneando al marrano de turno. También eran las encargadas de avisarnos cuando aparecían los guineos. Es de aclarar que muchas veces nos tocó compartirles a los piros y como siempre no faltó el fariseo que nos aventaban. Pero tranquis, todo bien. Algunos de ellos tocaba darles también perico o polvo, gajes del oficio. A veces las vueltas eran pesadas, pero a mí nunca me tocó acostar a alguien. No era mi especialidad. Las mías eran otras. Cuando tocaba despegarla en bombas, era el primero en salir, hasta que caí en Villacandao. Parce, duré 5 años, créanmelo, aprendí la lección. Allá un man se enamoró de mí y estuvo a punto de que me dijeran niña. Gracias que unos parceros me salvaron, o si no, caminaría como un gato en tejado. Y todo por hacer un quieto. Nunca me gustó asustar con boquifrío, aunque hay gente que le falta sopa y lo hacen. Por eso a veces las cosas salen mal y pierden el año. También por eso muchos pagan de contado y resultan pagando por camarote, cuando ya no se puede patraciar por dárselas de mostrar finura y terminan acostados o navegando en la cama. Sí, este espacio fue Nos Cuentas de la Antología de Bogotá. Es un espacio en que yo pues he distinguido este laboratorio, en que también como participante que tuve la oportunidad de compartir uno de mis textos de nuestro personaje Raúl. Recordemos que también como que hablé un poco de esos habitantes que hay en Bogotá, ¿no? Y yo quería preguntarles como un poco más allá, pensarnos es por qué escribimos, o sea, porque venimos a este espacio cada viernes a compartir nuestros textos, nuestros pensamientos, y también porque venimos a escucharnos a otras personas que vienen a escribir, ¿no? Eso quiero como saber un poco de ustedes. Hola, me llamo Wendy. Yo creo que escribir es un acto de catarsis, básicamente. Ya sea porque es algo que nos imaginamos y queremos darle forma, pero es una manera de conocer nuestra mente y lo maravillosa que es. O de lo triste que podemos llegar a ser, igual plasmar esos sentimientos, que es todo un ejercicio. Y creo que venimos entonces al laboratorio de escritura a encontrar nuestro estilo, a un poco también hablar nos ayuda mucho para también, a veces no pensamos solos, como que estamos escuchando música, no sé qué, pero en este espacio literalmente nos reunimos a discutir de nuestras ideas, cosas que quizás no haríamos solos muchas veces. Entonces aquí se da el espacio, eso me parece genial porque también son detonantes para escribir. Entonces aquí muchas veces nos hemos dado ideas de, uy, deberías escribir sobre la longaniza o no sé qué. Entonces, cosas que uno quizás no pensaría solo, pero que tiene el potencial. Y aquí también hemos visto muchos talentos, hay demasiado potencial. Bien, al momento de este relato han pasado ya 2 décadas, de las que gracias al Altísimo logré salir del submundo que me rodeaba, del que estaba preso, del que solo me dejó un carcelazo, el repudio de mi familia y el estigma de una sociedad. Mis amigos, con los que departí, según yo, momentos de éxtasis, empezaron por venderme un día de euforia, la cual desapareció, cayendo en la más vil desgracia. Pagué la pena con sangre, sudor y lágrimas. En Villacandado conocí una fundación que me dio la mano, me resocialicé y hoy poseo un trabajo en una bodega del Restrepo donde hago turnos y la paga es buena. Es la forma de pagar mi deuda con la sociedad desde acá afuera. En una noche de estas que salía de camellar, decidí hacer un recorrido por mi localidad, donde viví mucho tiempo cuando era un hijo de familia bien. No, el hijo de puta que me convertí un día, solo trayendo dolor y escarnio para mis seres amados. Subí por la 1 de mayo, me devolví en el tiempo. Hace 40 años, se la llamaba la calle 22 Sur. Sentí que pisaba ese mismo asfalto. Creía ver esas mismas casas y entre esas casas me paré
justo donde quedaba una muy especial para mí. Aquella, la casa de la inolvidable, la que me brindó sus labios tiernos y apasionados, los que me besaron con la entrega total, aquella que llega solo una vez en la vida, y aunque pasen los años, quedan grabados por siempre en el alma y en el corazón. Hoy día se erige un gran edificio, y a la vez es un parqueadero, y de aquella familia no existe nada, de nada. He querido ocupar la tecnología para investigar, pero siento miedo de encontrarme con la realidad. Casada, con un lindo hogar y con hijos ejemplares como ella, y no sé si pueda resistir ese dolor a palo seco, y no quiero volver a recaer. Ayúdame, Señor, aparta de mí ese cáliz. Decido cambiar de camino y me enrumbo por los lados de la Valvanera, donde conocí y tuve mis amigos bien, gente sana, trabajadora y echada pa'lante, gente que frecuentaba la casa de mis padres y en los que muchas navidades compartimos entre risas, comida, gente trabajadora. Cuánto los extraño. Hola, me llamo Richard. Creo que la escritura es una forma de libertad, ¿no? Encontramos en los escritos de todos, pues, algo especial. Cada uno tiene su forma de expresar sus historias, sus ideas, su vivir. A través de ello, pues, encuentra uno que personas que para otros no traen gran importancia, tienen magia en sus escritos, y eso finalmente deja huella en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Para todos, porque finalmente es el aporte que cada uno le está dando a algo constructivo, algo que hacemos a diario. Entonces el realismo sucio también es parte de todo esto, que simplemente es como transfigurar caos que vemos en la vida social, en el transcurrir de nuestra existencia, que lo pasamos como algo normal, pero que finalmente pues tiene un trasfondo grande para aquellos que lo viven. Bueno, gracias por tu intervención. Yo por aquí, Vanessa, saludándolos también, acompañando y compartiendo en este espacio. Agradecida con la Biblia Red por abrirnos este espacio. A mí me gustaría preguntarles qué es el realismo sucio en la vida de alguno de ustedes, el que me quiera compartir. ¿Qué es el realismo sucio y qué ha hecho en su vida después de que lo conociera? Buenas tardes, mi nombre es Astrid y llevo un poco en este laboratorio, pero es interesante poder llegar a este tema de realismo sucio. ¿Por qué? Pues porque nos permite hablar como espontáneamente y sin tapujos acerca de algún tema que nos interese o sobre nuestros sentimientos, nuestro vivir actual o de niñez. O sea, nos da la oportunidad de hablar de cualquier tema con la tranquilidad de expresarnos libremente. Me llamo Wilson Santibáñez, yo llevo también un año viniendo al taller y sí, me gusta mucho el realismo sucio porque muestra todo, o sea, es como una forma de manejar la realidad, de expresarla, y me gusta mucho ese tema, más que todo porque nos ha enseñado pues, también sobre crónica y me parece algo muy interesante. Sí, tú que hablabas de esto de la crónica, creo que es algo muy importante para nuestros escritos, un poco contarnos esas historias que pasan en nuestro día a día, ¿no? Yo recuerdo un momento en que con las actividades de Rafa pensábamos en los personajes que encontrábamos en nuestro barrio, ¿no? En los personajes típicos que de una otra manera mostraban el comercio, pero también las prácticas de costumbres que tenemos en la zona y también pues los trabajos y los oficios que tenemos en la zona, ¿no? Y siento que de una otra manera también permite que nosotros nos pensemos cuáles son los personajes que ustedes o que nosotros hacen parte de nuestra localidad y de nuestros barrios. De ese mismo quería preguntarles, ¿han visto de pronto cómo ese corte de la crónica, que es un poco amarillista, que es un poco morbosa, ha intentado mediar un poco este género que se llama el realismo sucio? ¿O en qué momento ustedes pueden creer que una prensa amarillista puede llegar a pensarnos cómo explica o cómo determina el realismo sucio? Que es algo que también hemos venido pensando en el laboratorio de escritura.
Pues bueno, yo soy Juan Carlos Carvajal, Tinta Púrpura. No lo pensaría tanto desde el amarillismo, sino como abordar la crónica como una forma estética y discursiva que funciona muy bien para estos tiempos, porque es una forma de relacionarse con con la realidad, de una forma de autoconocimiento también, y una forma de, mediante el asombro, también estar recogiendo todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, esta idea de estar atento a cada una de las personas que finalmente interactúa con uno, pues es realmente muy interesante porque pienso firmemente, pues esas son mis búsquedas actuales desde la escritura, y es que la realidad proporciona todo el sustrato suficiente como para no inventar historias tanto, sino que simplemente es la manera como se empiezan a desarrollar que se pueden llegar a narrar historias muy potentes. Por ejemplo, hace poco un amigo me dijo que yo por qué no iba al archivo a rescatar todos estos casos que incluso están abiertos en la fiscalía o en tantas partes en donde uno puede realmente investigar y darse cuenta pues que la realidad excede la ficción en muchas formas, ¿no? Ya pues el amarillismo, digamos, buscaría como una manipulación estética como para hacer como una especie de demagogia, ¿no? Como aprovecharse de las situaciones, pero creo que ahí interviene la literatura, porque la crónica es una forma como de mediar entre el periodismo y la literatura de una forma equilibrada para hacer arte con la realidad. Esa para mí sería como la mayor simbiosis entre esas dos formas. Me encuentro de frente a la iglesia, a las que muchas veces acompañé a mamá, castigado del día anterior por llevar malas notas, y el castigo para mí era misa de 5:30 de la mañana con ella. En realidad, a lo último lo asumía, y hasta que me divertía. Como decían que tenía buena voz, formaba parte del coro y me daban vino del bueno, solo que aprovechaba los descuidos y me empujaba unos tragos de más. Continué con mi recorrido, llegué a la parte comercial, recuerdo el ayer y veo la cantidad de negocios. El 90% es de calzado hecho en Bogotá y también, claro está, el que traen de Bucaramanga, afectados por las importaciones, maltratando la economía del país. Mis pasos me seguían llevando, era como si me empujaran. Llegué a la majestuosa Plaza del Restrepo. Estando afuera, me devolví en el tiempo. Vi a mamá, a madrina y aquella a la que el cabello era como copos de algodón, colocados en el máximo satélite, donde sus lágrimas fueron luceros bajados de la inmensidad que desfilaron alguna vez por sus mejillas, las que un día fueron tersas y suaves, aquellas que sus pupilas se humedecían de ternura con el advenimiento de un nuevo nieto. Ella, la imborrable de mente y de corazón. Ahora bien, al pasar al lado de la plaza, me evoca, siento que está a mi lado, que la recorremos una y otra vez. Llega hasta mí el aroma de los envueltos, aquellos que me compraba, que más que comer, devoraba. Y ni qué decir de las ensaladas, las mejores de la ciudad. De repente un taxi pita a mi lado. «Quítate, marica, de ahí, los burros no son transparentes». Me pongo a salvo. Después del madrazo vuelvo a mi realidad, mis pasos me llevan, no sé a dónde, pero sigo. De repente un olor característico y bien conocido, pero no puede ser. Es el de una biblioteca, no puede ser. Está al lado, justo al lado del conocimiento, de la sapiencia, de la igualdad, de la diversidad. Me encuentro con una imagen dantesca, esa que creía que no volvería a ver en mi vida. Un roto, una olla, un sitio de perdición, aquel en el que estuve alguna vez. Ahora bien, la luna brillaba en su esplendor, pero no por la forma del sitio, un rectángulo que se estrecha al final y que parece desaparecer como las almas que lo habitan, y que están a punto de pasar por caminos de fango y horror del cual no quisiera acordarme. Veo sombras, unas corpulentas, otras medianas y otras más pequeñas. Me devuelvo al pasado, escucho música alborotada,
Algunos bailan, otros toman cerveza o niquelado. La mayoría están pepos. Y me veo a mí mismo y juro que no quiero volver a sentirme así. Al momento empiezo a sentir un olor que no tiene cabida allí. Como a pez, como a bagre, como a bocachico. En todo caso, pescado de río, que se me hace impropio, pero ahí está. Pez que carece de extremidades. También son las llamadas mi pez, amigo, compañero, infortunio, que se mueven también como pez en el agua. El pez que representa la abundancia, lo fértil, la prosperidad, la conexión emocional. Oh Jesús, la pesca de hombres, pescadores de hombres. Veo entre hombres y pescado y veo que ya todo está acabado, exiguo. No sigas en este roto, amigo mío, eres valioso, tienes algo de omega. Cuida tu corazón, no te dejes arrastrar, tú eres más fuerte que el vicio. Vamos, empieza a dejarlo, tú puedes. Embriágate del amor, esa es la verdadera red. Si amas a los peces, mueve y sumérgete en el cambio. No esperes a oler mal por la cabeza. Sabrás que es tu fin. Te lo dice alguien con experiencia de vida. No vayas a quedar como él. No te dejes llevar. Destruyes a los que te aman. Esfuérzate por ser feliz, perro. Y el que quisiera seguir reclutando más peces que afrentíe y se moje el culo. Para rematar, en medio de la pestilencia, también percibo un olor extraño en el ambiente, un aroma entre dulce y cítrico. Entre sombras veo figuras femeninas que bailan como autómatas, viviendo la fusión de lo efímero, de lo que pasará pronto, del placer momentáneo, la diversión, el éxtasis para algunos, y después, ¿qué queda? Nada, nada de nada. Cuando se vuelve del letargo, cuando se vuelve en sí frustración y vacío. Muy seguramente se termina en una residencia barata, de donde se desenfrenan los cuerpos amantes, en donde más que pasión existe la mera drogadicción, que cumple como autómata con su cometido. Solo dejarse sentir profundo, caliente, hirviendo, que jamás se acaba esa sed. Solo dejarse con tempestad, locura, como si fuera la última vez, con aquella o con aquel con el que se quiere todo. Encontrarte, desearte sin final, con el amado o amada, se pierde la educación, donde se rasgan las ropas y los labios parecen sangrar, donde cada parte del cuerpo es azotado con más fuerza cada vez. Los olores frutales son en su máxima dimensión un significado, una alusión especial. Cuando te veo, según las moras, me enamoras. ¿No te gustaría que te dijeran, quisiera ser mi manzana para darte mordisquitos toda la semana? Ahora bien, madurar no es solo de frutas, es también aprender de personas. Ofrézame o bésame mucho. Sé la media naranja y lucha por lo que vale la pena, pero primero piensa en ti. Échale limón a la herida y sal adelante. Recuerda que cuando la fruta simplemente está madura, esta cae. Cuando el momento es apropiado, simplemente suceden las cosas. O te lo explico con peras y manzanas. No te amargues por lo que ha sucedido, por lo que ya no puedes cambiar. Alégrate por lo bueno que está por venir. Trabaja en tu propio crecimiento personal. Complementa estudios, haz cursos, practica yoga, deporte, baila, actividad física. Cambia el círculo de amigos. Trabaja ahora en ti y para ti. Eres guerrera. Demuéstratelo a ti misma. Eres guerrera y recuerda el último mandamiento. No des papaya. Sí, y creo que lo que tú hablabas, Rafa, el mediador de este laboratorio es muy importante. Por ejemplo, lo que hablabas de que de una otra manera somos una biblioteca muy novedosa de escribir el realismo sucio, ¿no? Y eso también es algo que como que nos estamos dando cuenta que de una otra manera el laboratorio de escritura del Tunal, de la biblioteca del Tunal, está explicando un poco la realidad de Bogotá, un poco la realidad de esta cotidianidad, de esta marginalidad, ¿no? Entonces, pues yo quería preguntarles eso, ¿no? Como que estamos hablando del realismo sucio, pero cómo ustedes ya desde sus escritos personales han llegado a tener este contacto con la realidad de Bogotá, o sea, cómo también Bogotá les ha ayudado a ustedes a escribir. Lo que pasa es que sí estaba.
En mi caso lo que pasa es que no sabía cómo expresarlo, o sea, de una manera limpia, de una manera que no se vea vulgar, sino manejando un código barrial. Y al manejar un código barrial, por mi larga etapa, por mi vida, tuve acercamiento a población vulnerable. Sabía cómo se movían, cómo hablaban, cómo actuaban, pero no podía interferir directamente con ellos. Pero muchas cosas se sabían, se oían, pero en mi caso pues yo no las podía decir porque yo tengo otro contexto de vida, ¿cierto? Pero entonces no sabía cómo expresarlo aquí. Aquí le aprendí a Oscar Bustos la forma de hacer lo feo, verlo bonito, o no tan bello, sino agradable, que tenga veracidad. Ante todo, que lo que se escriba tenga veracidad. Sí, Perla, precisamente en el que tú comentas es algo que me acordé un día que estábamos escribiendo sobre los personajes amarillistas y cómo se narra, y entonces Perla nos compartía un poco sus escritos de alguien que iba en una camioneta y que iban a robar la camioneta, y que porque había un perro dentro de la camioneta. Perla nos contaba su historia, y es una historia de la cotidianidad, ¿no? Entonces, pues el ejemplo de Perla, que ella también ha escrito sobre esto de la ciudad, es algo también que nos hace pensar sobre cómo la literatura o cómo esos espacios permite pues mediar sobre el realismo sucio y sobre nuestros talentos y nuestras escrituras, ¿no? Yo quería de una vez preguntarle, no sé, si tal vez otra vez, digamos que a mí en lo personal, y hemos trabajado también con Rafa, esos personajes que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces recuerdan un poco cuando usamos el libro de Fernando Vallejo, La Virgen y los Sicarios, y pensábamos un poco esas cotidianidades, esos oficios que teníamos en la ciudad y en nuestro barrio. Entonces yo quería preguntarles, no sé, si han tenido personajes que han sido parte de su literatura y qué nombre le han puesto. Entonces el mío, por ejemplo, que si yo se los compartí a ustedes, fue Rubina Escarlata. Rubina Escarlata era una persona que siempre se vestía de rojo, que pasaba en mi barrio, en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar, y que para mí era muy típica de esa persona porque todos los días pasaba con unos perros, ella los maquillaba, y pues muchas personas en mi barrio dijeron que ella estaba de una manera loca, ¿no? Pero lo que yo escribí en mi texto, gracias a lo del realismo sucio y a las categorías y a los personajes, a los escenarios, era pensar que Rubina Escarlata tal vez estuviera en una obra de teatro, que ella estuviera dando ese momento, ese acto, y que sus personajes también sean los perros, que nosotros salíamos y nos reíamos de Rubina Escarlata, pero Rubina Escarlata llegó a faltar y el barrio dejó de sentir esa esencia barrial, ¿no? Entonces, dentro de eso mismo yo quería preguntar de si ustedes han tenido algún personaje que de una otra manera retrate como la vida de su barrio y de su ciudad. Ahí Fabián, nuevamente yo, media hora de programación. Creo que ese laboratorio es muy potente por lo que dice específicamente pues Fabi, que nos acompañó gran parte del laboratorio de escritura durante este año de trabajo, y es el tema de, quisiera aportar alrededor del tema de que los personajes no únicamente se pueden ubicar en Chapinero, no únicamente se pueden ubicar en Teusaquillo, en zonas que ya son muy trilladas por la literatura, sino que los personajes también pues deben nacer y se deben desarrollar literariamente acá en el sur de la ciudad. En Tunjuelito, por ejemplo, nosotros estuvimos hace poco, te comento Fabi, a Juan Rodríguez Pérez, donde pues él también es que hizo el realismo sucio. Hicimos un taller muy importante con Juan Rodríguez Pérez, que es habitante o fue habitante también de la localidad Tunjuelito, y ubica la localidad Tunjuelito como escenario de su personaje de ficción, específicamente realismo sucio. Entonces es muy importante pues para tenerlo en cuenta. También pues los personajes que han desarrollado los usuarios que asisten cotidianamente pues a laboratorio de escritura son personajes también de barrio, de lo que pues coloquialmente denominamos el pedazo, ¿sí? Y por ejemplo en mi caso pues yo también me atreví también a escribir el realismo sucio, y pues acá en este caso pues yo les compartí a ellos, era sobre un profesor, pero era más que todo desde primera persona, y la experiencia también porque el docente también pues sufre un poco también ese realismo sucio, esa realidad en términos laborales, ¿sí? En términos también de explotación laboral y demás, y que también habita pues el sur, ¿no? Y ese sur también pues dentro de los colegios del sur de la ciudad también se viven cotidianidades muy fuertes también de violencias simbólicas, físicas también y sociales muy importantes. Pues por ejemplo ahí con Fabi pues tenemos algo común, que es que los dos somos licenciados, los dos somos profes de ciencias sociales también y nos une también ello, ¿no? También ese tema de por qué no pensarnos también. Y algún compañero me comentaba que les mostré el texto, ¿sí? Era como realismo sucio docente, por ejemplo. Y empezamos como a inventar un poco de categorías
porque el realismo sucio no es solamente lo marginal y lo que tiene que ver con el amarillismo muchas veces, ¿no? Que hemos catalogado a veces algunos se han ido por ese lado, ¿no? Como lo sucio, lo amarillista, lo sucio es únicamente lo marginal, pero entre lo marginal y lo sucio también pues se puede encontrar, o lo amarillista también se puede encontrar esas experiencias de vida que no solamente son de los profes, sino de todos los sujetos oprimidos que habitan la sociedad. Acá tenemos las compañeras LGBTI también, compañeros trans, gays, bis, compañeros oprimidos también, compañeros indígenas también, afros y demás, que también se podría ese género de realismo sucio explotar con ese tipo de comunidades. Entonces ese sería mi aporte. Jueves 10 AM, 2 bloques de clase encima, ya estoy mamado, miro por la ventana. La decía anda feriando sus últimos envueltos. Lleve los 2 por 5.000, aproveche mijo, le grita un transeúnte. Me da nostalgia ese paisaje repetido de la ciudad caótica, visto desde las montañas del suroriente. Bogotá entera latiendo mientras yo encerrado en este hueco, me da una tristeza revisajosa que bote. Pero vuelvo a la realidad, los chinos del séptimo me miran, algunos atentos, otros con la mente volando. Y sin pelos en la lengua les suelto, ese hijo de puta colegio es una cárcel. Querían Bakunin o Kropotkin, yo un anarco, vendiendo mi paz mental y mi tiempo por un salario mínimo. No, la chimba. Golpeo la puerta y salgo sin mirar atrás, se saloquean en silencio, todos atónitos, menos mal ya se acababa mi horario con ellos. Entro a 11, pero apenas cruzo en umbral suena un pum, pam. Traques vienen, traques van como pelea de gallos. Dos moscosos cascándose disque por una china toda hueca. La pirona y sabe multiplicar y ellos peleando por ella. Me río por dentro, ¿para qué hacen esas huevonadas? Pues los pelados están desbordados con la sexualidad, todos con todos y todas, una olla hirviendo. La jornada se acaba, 1 hora de trayecto hasta la casa donde apenas alcanzo a ver el atardecer bogotano, hermoso y triste a la vez. Prendo el televisor, saco la pila de examen, los chinos ni saben qué fue el feudalismo. ¿Cómo van a saber si están idos, enredados entre la droga y el celular? Afuera estalla un grito, gol de la selección Colombia, están jugando la eliminatoria. Yo solo mastico rabia. Malditos patriotas de mierda, si así como gritaran salieran a marchar, pero no, más de uno de esos mismos defendió a los policías en estallido social. Pobres defendiendo a ricos, pobres de derecha, ese país no tiene remedio. Jueves 1 PM, mera jurbia, los profes se mueren de hambre con esta media hora de almuerzo que no alcanza ni para masticar. Todo redistrae, todo cansancio. La misma rutina de siempre, qué video me digo entre dientes. Regreso al salón con noveno, abro el PDF en el portátil y comienzo a leerles en voz alta. Arango y Romero. Y Rosero, a un lado la poesía de la esperanza, al otro la narrativa de la violencia de esa repliqueta bananera. Pero los pelados están en otra, una china canta a todo pulmón la quemona. Y a comenzar el toque por la puerta por atrás. Otra curigalcada se encarama encima de un man y el chino del fondo hace como que se tranza un combate imaginario con su parcero. El salón es un circo y yo domador silático. Respiro hondo y suelto la verdad sin rodeos. Muchachos, este chocha no tiene décadas de violencia y no va a cambiar. Guerrilla, paracos, tombos, toda la misma mierda. Falsos positivos, reclutamiento de menores, sacaojos, masacres, me miran algunos, otros siguen en su mundo, igual remato. El problema es la autoridad, el problema es ser los reglos del Estado, del capitalismo, el problema es el poder. Llama la Teresa lo decía, anarquista no sabe que no quiere mandar ni ser mandado. El silencio se posa unos segundos como si la palabra anarquista hubiera caído en el salón como una piedra en un charco. Afuera siguen el ruido de recreo, pero adentro por un instante todo se congela. Otro pequeño aporte fue cuando trabajamos, por ejemplo, Cuerpo Ciudad. Yo traje Cuerpo Ciudad Violencia. Entonces fue cuando escribí Escombros, que fue basado en toda la violencia del San Bernardo, las bombas. Entonces ese fue, digamos, el primer escrito pre-sucio. Ahí me empecé a meter en ese mundo. Entonces lo aproveché. Sí, Perla, precisamente lo que hablábamos con Rafa y con Perla, ahorita lo puede compartir en tus textos, Perla, es precisamente como eso de la marginalidad y nos damos cuenta que hay personajes muy cotidianos que también como que conllevan ese realismo sucio, ¿no? Recuerdo también como esas partes del laboratorio donde Rafa nos decía, recordemos que los personajes deben llevar como ciertas categorías, ¿no? Y una de esas era el alias si nos pensamos como la calle, ¿no? Entonces, a veces nuestro alias no de una otra manera tenga que ver con algo criminal,
pero de otra manera es como un pasado o como conlleva eso es lo que llevamos diariamente en nuestro barrio, ¿no? Como el alias Chepe, ¿sí? Que es algo muy interesante. Y pues Chepe no es alguien criminal, ¿no? No es un sicario, por ejemplo, no es alguien que está robando, sino que también es como esa cotidiana que llevamos en nuestro barrio, nuestros oficios y nuestros amigos en nuestra vida, ¿no? Y no sé qué ustedes qué piensan, ¿no? Yo traigo a colación aquí una historia muy propia, ¿cierto? De aquellos personajes que vemos todos los días en el barrio y que simplemente te marcan sin saber que era realismo sucio. Más o menos en el 98, yo tendría por ahí 9 años aproximadamente. Vi una señora que pasaba todos los días, la nombré La Mona, no sé cómo se llamaba, todos los días pasaba por el frente de mi casa y tenía unos guacales que llevaba hasta la esquina. Cuando la vi por primera vez dije, ¿por qué hace eso? ¿Por qué bota su basura ahí? Y se devolvió y trajo otros y pasaba hasta la otra esquina y le tocaba así, ya los de multico para poderlos transportar, porque no tenía otro medio. Y todos los días era lo mismo, todos los días pasaba por el frente de mi casa. Y yo me asomaba y la veía y yo decía, ahí va La Mona otra vez. Un día vi que venía con unos niños y La Mona no está sola, La Mona tiene familia, ¿no? Y venía ahí con sus niños y los niños le ayudaban a llevar su cartón, su chatarra, sus guacales, y todos los días. Y un día, la misma Mona apareció ya con una zorrita, ¿no? Y ya cargaba sus guacales con una forma más práctica y con una mejor metodología. Y lo hacía así, todos los días. Y un día dejó de pasar. Y a mí me marcó y entonces yo dije, ¿qué pasaría con la Mona? ¿No? Y yo esperé un día, 2 días, 3 días, no volvió. Y no les miento, salí a buscarla, ¿sí? Porque ya era parte como de mi área, de mi ambiente normal. Y nunca la encontré. Asumo que se compró un carrito y hoy en día pues hace mejor su labor. Tanto que las quise, tanto me quisieron, y hoy me dejan aquí, abandonado en el silencio, entre cáscaras podridas, cunchos, comida descompuesta, entre toallas sanitarias y papel higiénico que apesta. Sumergido estoy entre pellejos. La lavaza escurre por mi cara. Un pedazo de periódico muy viejo intento alcanzar para limpiarla. Pero no puedo mover brazos ni piernas, mucho menos puedo gritar. Solo me conformo con llorar por el único ojo que me queda. Hoy añoro con tristeza los días en que era amado y cuando sus pequeñas manos adornaban inocente mi cabeza. El camión de la basura me lleva, ruidoso pero lento, y puedo ver por una ranura que voy directo al botadero. Bueno, Espectro Escuchas, espero que estén disfrutando de este programa, de estas reflexiones, de los textos que escriben nuestros integrantes del laboratorio de escritura. Debido a la extensión del programa, decidimos hacer una segunda parte. Por eso, les invitamos para que sintonicen la otra semana la segunda parte de este programa tan interesante, para que puedan seguir escuchando las reflexiones y las creaciones de este laboratorio de escritura de la GAO en verso. Desde la cima de las palabras y el eco de las montañas, estos espectros sonoros, las voces de los Andes, un viaje por la literatura que atraviesa edades, territorios y sensibilidades. Una producción del colectivo Aguas Negras. Nunca fuimos mapas, manifiesto de las aguas olvidadas. Existe en Bogotá un camino que no está en mapas, camino que lleva el aliento de la ciudad. Una cicatriz que sangra por sus memorias, un río que nadie ve y que guarda la verdad. Somos lo que arrastra la alcantarilla, lo que la calle escupe de sus vísceras. Somos el aire turbio de la indiferencia, somos grietas, mercados y la baja existencia. Somos las aguas negras transmutadas en la niebla, aguas que incomodan a los habitantes de esta aldea,
Somos vigías de la noche, somos contadores de nuestra miseria y nuestro reproche. Somos los que escupen memorias desechadas, los que creen que los lixiviados urbanos pueden ser riqueza de un barrio. Somos los recuerdos que trae el campo en voces quebradas, y somos el susurro que se escucha en el asfalto, porque las aguas negras son los últimos suspiros de la nevera descompuesta.